Segundo bloque de este programa nos acompaña un concejal que este 10 de diciembre estará terminando su gestión de parte del MUV, el señor Miguel Ángel del Pieretti, más conocido como el Piru. Bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, buenas noches para vos y para la teleaudiencia. Muy bien, me va muy bien. ¿Sí? Sí, en el medio de distintas circunstancias complejas me va muy bien. Piru, el 10 de diciembre terminarás un mandato de 4 años. Me dijiste el año pasado, no, yo termino el mandato en diciembre de 2015 y me voy. Lo mantuviste, viste que en política las palabras a veces se las lleva el viento, pero digo, firme en esa decisión y no te arrepentís. No, de ninguna manera. Jamás me podría arrepentir de llevar a la práctica, como lo he hecho en otras oportunidades, con mayor o menor importancia, Sí. llevar a la práctica mis convicciones, digamos. Yo llegué aquí para cumplir un rol específico, en un momento muy particular y coyuntural de la política local y provincial, y las condiciones eran las que ahora se van a plasmar en la realidad. Claro. El Piru iba a estar 4 años cumpliendo este rol dentro de la estructura política formal, y seguirá militando en otros espacios, en otras dinámicas y colaborando con la gente en Villa Constitución, como lo he hecho toda la vida. ¿Por qué crees que es tan raro? Porque no sé si coincidís o no, pero es raro, digamos, que cualquier persona que ingrese en política quiera estar más de 4 años. Digo, un mandato generalmente no alcanza. ¿Lo Sí. ves de la misma manera? Y si en el caso de que lo veas de la misma manera, ¿por qué te parece? Hay un momento en que la política se vuelve muy corporativa, como cualquier otra actividad. Yo te diría que me parece, eso es cierto lo que vos acabas de decir, yo coincido, pero me parece que prima una cuestión que es de carácter individual, y no de carácter racional, analítico, político. En el contexto en el que vivimos suele ser difícil encontrar palabra y acción que sean paralelas, conducentes ambas en la misma dirección. Yo desde que hago política sindical, vida social, pertenezco al campo popular de Villa Constitución de hace 40 años, desde muy chico, me he tratado de manejar de acuerdo a mis pensamientos, a mi condición de ser social, colectivo. Siempre he estado en espacios de compartires y he tratado de mantener fielmente al Piru dentro de su palabra, digamos. Ajá, bien. O sea que eso es fundamental en tu caso, digamos. En mi caso es fundamental y creo que debería de ser en líneas generales, pero yo respeto mucho quienes toman otras decisiones. No las comparto, suelo expresarlo claramente, pero bueno, esto forma parte de una sociedad plural, de una sociedad en democracia donde cada espacio, cada sujeto social tiene el comportamiento que cree que tiene que tener. Escuché a muchos candidatos hablar en este proceso electoral de que hay que recuperar valores y ciertas dinámicas que se han perdido. La política sería un espacio ideal, ¿no?, para hacer eso, digamos, quizá visto de una manera piramidal desde arriba para abajo. ¿Crees que le falta a la política recuperar eso? O sea, ser más un ejemplo para la sociedad. O quizá ese desapego que hoy siente la sociedad con las instituciones tiene que ver justamente con eso. Sí, me parece, uno podría utilizar un término que en matemática es muy práctico. Me parece que hay una relación biunívoca. Ajá. Es decir, que a nivel dirigencial hay una falencia de la ética en la política, grave falencia en la ética, y me parece que hay una sociedad que se alimenta de esa falencia y de que y convive con esa falencia, porque convengamos que los representantes de la sociedad no son más que parte de esa sociedad. Seguro. Y que a la hora de evaluar con un criterio profesional, técnico, ético, la dirigencia política no hacemos más que encontrarnos con las dificultades que emanan de una sociedad que está con dificultades. Nosotros hemos hablado muchísimas veces sobre esta cuestión de la dirigencia, de la política, de algunos modos,
Y en esto de que el dirigente obviamente es una expresión de la sociedad, ¿vos crees que acá en nuestra ciudad es algo que está potenciado por la idiosincrasia, esta cuestión de no poder conseguir o de no generar dirigentes nuevos, dado, por ejemplo, que las últimas 2 gestiones en cuanto al Ejecutivo fueron de Malugani, de 12 años, y la de Baquí, de 16? Sí. Digo, si te lo pones a analizar, son años y años ocupados por 2 personas, ¿no? Sí, uno cuando, es correcto, yo te agregaría todo el proceso previo al advenimiento democrático, y uno podría decir, golpe de Estado de por medio, Sí. gobierno militar, Pocho Bastino, el 4 polaco años, Malugani, claro. Cacho Baquie. En todo ese contexto de la vida de la sociedad villense pasaron muchas cosas. Muchísimas. Muchísimas cosas. Es más, esta ha sido una sociedad que ha experimentado procesos, pero absolutamente contrapuestos, y que son los generadores de algo que yo habitualmente suelo decir cuando hago un planteo de lectura de la sociedad de Villa, las grandes paradojas de la comunidad villense. Lamentablemente creo para mí, y tengo para mí, que Villa no ha recuperado su proceso social que se interrumpió en los 70. Y que le ha costado en este proceso democrático articular elementos que la transformen en aquella, o por lo menos encontrar el camino que la lleve a aquella instancia de los 70. Inclusive yo diría más, en Villa Constitución, y entiendo perfectamente el porqué, hay una negación de todo ese proceso. Una negación producto del dolor, de lo violento, de las dificultades que atravesó la sociedad, y que la hace una sociedad en líneas generales con las paradojas que habitualmente planteo, porque de aquí también emergen cuestiones muy interesantes, muy jugosas, que despiertan la expectativa y que seguramente abren ventanas hacia adelante, pero en líneas generales tenemos una sociedad achatada, de bajo perfil, con dificultades para entender el proceso político, económico, industrial, social, y que de allí emergen sus representantes. Claro, vos en muchísimas ocasiones te he escuchado decir que la lógica del gobierno municipal es yo no te molesto, digamos, el gobierno no molesta a la sociedad, y la misma relación se da de la sociedad hacia el gobierno, ¿no? Eso siempre lo has mantenido en un montón de discursos. Claro, es así, digamos. Es más, uno podría comprobar después, bueno, el día jueves pasado tuvimos en una asamblea en el salón de actos de la municipalidad, donde aparece esto a borbotones. Es decir, uno podría tener una idea que podría ser acertada o no sobre la realidad social de Villa. Ahora, nada está tan alejado de la esfera de la realidad como lo que no es la verdad. O mejor dicho, como decía el general, nada es tan cierto como la realidad. Digamos. Sí, la única verdad es la realidad. O sea, con lo cual, basta con tomar cualquier ejemplo de la comunidad de Villa Constitución y nos vamos a encontrar, pero de traje pintadito, esto que estamos analizando. Yo no te molesto, yo gobierno, no te molesto, no me molesté. Y hay una conjunción de esa dinámica que te digo más, yo tenía seria expectativa en mi análisis técnico y que, con las falencias lógicas de cualquier análisis técnico que uno puede hacer de la sociedad de Villa Constitución, para un estudiante inclusive avanzado de sociología como es el Piru, que esto iba a perdurar. Pero hay coyunturas dentro de la sociedad que suelen interrumpir estos procesos. Y que muchas veces esas coyunturas abren nuevas puertas para los conjuntos sociales. Veremos cómo son esas nuevas puertas y esos nuevos caminos. Pero que no te molesto, no me molestes, ha sido casi una constante de los últimos 30 años de esta ciudad, no tengo ninguna duda. Y cuando la sociedad, digo, se manifiesta de manera masiva, que sale a la calle como ha pasado en octubre pasado con esta marcha por la inseguridad, también tienen que darse condiciones bastante profundas, digo, de cierta repitencia, de cierto hastazgo, que ciertas situaciones se produzcan en ciertas zonas,
que despierte, digamos, el apoyo de todos. Sí. No es Sí, fácil. Digo, Sí, no, te diría somos que- complicados. Sí, te en ese diría que sentido. allí, en esas expresiones comunes de la sociedad, yo he leído la dinámica de la última marcha popular en Villa Constitución, producto de las dificultades que teníamos en líneas generales y en algunos lugares coyunturales graves, con referencia al tema de inseguridad o falta de seguridad, como una expresión del conjunto de la sociedad de Villa Constitución. Más allá de los 2.000 o 3.000 que acudieron a la plaza, esto es una expresión, el reclamo, digamos, es una expresión del conjunto de la sociedad de Villa Constitución. Y que no hace más que poner, como yo decía hace un instante, en pie puntilla la realidad de que no te molesto, no me molesté hasta que Claro. el agua Te llega, te tapa. no deja ver ni mis pelos, digamos. Allí reacciono desesperado porque si no me ahogo. Y en esa condición hay dificultades. No es lo mismo la resolución de una sociedad cuando advierte una circunstancia problemática, desarrolla la lectura real, el análisis de esa problemática y trata de elaborar alternativas superadoras a las expresiones espontáneas, casi viscerales de la sociedad, que suelen tener, en algunos casos, peores remedios que la propia enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que dice este concejal actual, este actor político, este sujeto social de Villa Constitución? Los mejores momentos para resolver cualquier problema del conjunto de la sociedad son cuando no los tenemos. Ni hablemos cuando estamos en plena horda, digamos, que nos deja, Sí. nos deja el viento reventar la cara contra lo que venga y desesperados salimos a manotear cualquier cosa. Es más, tenemos ejemplos de eso. Y muchos ejemplos de parches sobre parches. Y en el tema de la seguridad o la inseguridad, en el tema económico, en el tema de nuestra dinámica política, solemos ser artesanos de parche, digamos. A veces hasta se nos caen los parches porque ya las costuras no nos dan. Tenemos un grado importante de hipocresía sobre nuestro comportamiento social, como colectivo me refiero. Más allá de nuestra posición individual, como colectivo tenemos un grado importante de hipocresía. Hemos estado mirando para otro lado los problemas que en definitiva devienen luego en circunstancias a veces hasta trágicas entre nosotros. Yo podría poner un ejemplo cotidiano, digamos, nuestro comportamiento vial en la ciudad de Villa Constitución, Sí. que afecta a un sector que no es el más carenciado de la ciudad, ni tiene rasgos de no estar informado, ni formado, y sin embargo el comportamiento es absolutamente antisocial en ese sentido. Es decir, he tomado un ejemplo al azar, no tengo ninguna... No, pero es un buen ejemplo, Sí, claro. que se podría encontrar en cualquier otro lado, Sí, sí, pero claro. también habla del retiro del Estado en ciertas cuestiones, Claro. por ejemplo, a la hora de poner ciertos límites y control. Ahora, este tema que vos decís, de que quizás los problemas o las resoluciones más interesantes a ciertos problemas se dan cuando no tenés ese fulgor de ese Claro. problema encima, se da, por ejemplo, con este tema de la inseguridad, donde salen un montón de políticas que resultan, parecen tiradas de los pelos, parece una llamada de emergencia del gobierno provincial diciendo, por favor, Sí. se me viene la gente encima, mandame algo, autorizame algo. Y en definitiva es desperdiciar el erario público en Sí. algunas cuestiones que son completamente Sí. inconducentes. Quizá de forma articulada pueden llegar a algún buen puerto, Eh, pero de esta forma, cuando sean tan espasmódicamente, no. A ver, pongamos cualquier actividad exitosa. Cualquier actividad exitosa, individual, colectiva, general, empresaria, financiera, cultural, educacional, de salud. ¿Cuándo son exitosas? Cuando responden a un plan, a una estrategia, a un análisis, cuando son desarrolladas profesionalmente. Profesionalmente no quiere decir que uno tenga que pasar por la universidad para tener un título y a partir de esa profesión ejercer con
grandes criterios y únicos criterios. Obviamente que hay que hacer un reconocimiento a quien tiene una especialidad determinada, pero puede ser muy profesional alguien que no haya caminado nunca por ningún estrado universitario. Digamos. Es más raro, pero puede haberlo absolutamente. Con lo cual uno tiene que decir que estas cuestiones tipo espasmo, tipo erutos sociales, la verdad que deberían de ser castigados por una sociedad inteligente, racional, pensante. Pero bueno, yo siempre termino hablando de la sociedad porque vivimos en sociedad y no hay otra cosa. Vos has estado en alguna oportunidad escuchando cuando los concejales vamos a la escuela a hacer ese hermoso ejercicio de debate entre los chicos del secundario y los concejales, duros debates, hermosos debates. Cuando yo planteo desde mi posición, obviamente que siempre sesgada, parcializada, porque es una posición muy particular, que existen dos opciones, o los seres humanos o los animales, las plantas, la tierra, el sol, las nubes. Y las sociedades resuelven los problemas a partir de lo que hagan los seres humanos. Rara vez las nubes, el sol, los animales, las plantas pueden resolvernos los problemas, digamos. Entonces, si lo tenemos que hacer nosotros, hagámonos cargo en términos de lo que creamos que es la mejor forma de resolver los problemas. Lamentablemente, como para volver al inicio de esta hermoso tema, además, en Villa Constitución se produjeron hechos muy importantes, todavía no hemos salido de esa niñez o adolescencia social y nos está costando bastante. Ha habido una dinámica muy relacionada entre las acciones del gobierno o del Estado, digamos, por llamarlo de alguna manera, y el conjunto de la sociedad. Yo albergo expectativa de que la nueva ola de jóvenes involucrados en las dinámicas sociales, culturales y políticas renueven ese aire casi estancado que tiene la comunidad de Villa Constitución. ¿Cuánto crees que estas situaciones impactó en las urnas? Digo, evidentemente lo ha hecho porque el mensaje de apoyo, digamos, hacia Berti tiene que ver obviamente con aptitudes propias de Berti, pero también con falencias de la oferta que había, ¿no? Para que haya un apoyo tan masivo. ¿Qué lectura vos hacés de las elecciones? ¿Lo ves, imagino, también como una oportunidad, como me estás diciendo? Sí. Yo trato de ser imparcial, aunque no lo soy. De hecho, formo parte del espacio que acaba de ganar las elecciones en la ciudad de Villa Constitución. Siempre dije sobre las anteriores elecciones que no habíamos creado un espacio para sacarlo al actual intendente Horacio Baquié y cambiarlo por quien era en ese momento nuestro candidato, Carlos Alegre, digamos. Esa no era nuestra intención, nosotros no queríamos cambiar la cara del intendente, que habíamos venido a la política de Villa Constitución para tratar de cambiar la realidad, la sociedad, las dificultades, encararla, responsabilizarnos de esa situación. Y en este caso pasa exactamente lo mismo, digamos. Nosotros estamos hablando ya con el diario El Lunes. Y con el diario El Lunes todo resulta más sencillo y fundamentalmente cuando se gana por goleada, digamos. Yo siempre he tratado de tener una actitud cauta, digamos, acerca de las derrotas y los triunfos. No me hicieron mella en cuanto a mi prédica ninguna de las varias derrotas que habíamos tenido en todo este camino, y no hay triunfalismo de ninguna característica en estas acciones. Es muy difícil hacerse cargo de esta sociedad que yo acabo de explicar en las condiciones en las que encontramos, de la sociedad. Ni hablemos de lo que es la infraestructura de esta comunidad y las dificultades que estamos teniendo y que seguramente va a haber que enfrentar en el próximo gobierno. Yo creo que se avecinan momentos de grandes oportunidades para el conjunto de la comunidad de Villa Constitución. Jorge, que además es mi amigo personal, ha dado cabales muestra de su actitud, fundamentalmente vinculado a algo que vos comentabas, los valores, la ética, la responsabilidad,
en gran parte el ejemplo. Y una de las problemáticas quizás más importantes a la cual nos vamos a enfrentar como conjunto social en la próxima gestión, quizás sea si nos bancamos la autoridad de Jorge Berti en la comunidad. Porque venimos de de la antítesis, digamos. Venimos de esta cuestión de que esta sensación que tenemos los vicenses de que cualquiera podemos hacer lo que se nos antoje en la ciudad. Esto de no te molesto, no me molestes. Indudablemente la presencia en la nueva gestión va a causar un impacto. ¿Vos descartás que va a ser así? Sí, yo descarto que va a ser un impacto a importante. ver si no lo hemos visto gestionar, así que no sé qué decirte, pero... Bueno, hay más de 30 años de gestión práctica cotidiana en una actividad reducida como la de un colegio, con las problemáticas propias de un colegio y demás, pero han marcado una impronta. Jorge no creo que... No hay posibilidad de que él deje de ser él para ser otra persona. Vos me dijiste, necesitamos un cavador de cimientos y Jorge es un cavador de cimientos, porque quizá también habría que mesurar ciertas expectativas de acuerdo a cómo se encuentra la nueva administración, la municipalidad. Quizá haya que arrancar desde menos 10, como decíamos, y llevar a la municipalidad a 0 y después ahí crecer. Y creo que va a ser un proceso escalonado. Hay que pensar en perspectiva la realidad que viene, y en perspectiva uno tendría que decir, si es cierto que tenemos dificultades y la comunidad de Villa Constitución por algún motivo cambió radicalmente su forma de votar, estrepitosamente su forma de votar, y se fue hacia alguien que, si algo caracteriza a Jorge, es su impronta de hacer, digamos, de gestionar, de llevar adelante. Con lo cual, a mí me parece que se abre en perspectiva para empezar a salir de esa situación de dificultades, quizás más lentamente o más aceleradamente de acuerdo a las circunstancias particulares de cada una de estas dificultades, y preparar el terreno para un despegue de ir hacia la sociedad y a la ciudad que queremos. Estamos lejísimos de la sociedad que además necesitamos y de la ciudad que requiere Villa Constitución. Es una construcción colectiva, se irá dando con mayor o menor medida de acuerdo también a cómo el conjunto de la sociedad interprete el cambio e interprete la velocidad del cambio y con qué ímpetu y decisión abraza las nuevas teorías para llevarla a la práctica. Estamos en víspera de un proceso bastante más colectivo que lo que hemos vivido hasta acá. Esto también va a tener un carácter fuerte e importante. Me parece que hay muchos jóvenes. Esto hace muy bien. Hay muchos jóvenes dentro del espacio del futuro gobierno, pero también hay muchos jóvenes en otros espacios políticos de la comunidad de Villa Constitución. ¿Esto no lo veías antes? Digo, ¿lo ves como un fenómeno ahora, en estos últimos años? Sí. Sí, definitivamente en la comunidad de Villa Constitución la afluencia de los jóvenes ha sido de la última década, que se ha ido construyendo. Me parece que los últimos jóvenes habíamos sido nosotros cuando éramos los pibes de la democracia, digamos, en el 83. Y anterior a eso habían sido los pibes de la década del 70. Claro. Y ahora hay una gran cantidad de jóvenes preocupados con distintas teorías, que es lo más hermoso, con las distintas teorías, las distintas iniciativas, las distintas miradas. Sí, es un desafío crear más espacios también para que aquellos que se van vuelvan también a la ciudad, ¿no? Sí, porque esto también, también lo he hablado con Jorge, ya que lo trajimos al tema, en cuestiones educativas y la gestión del conocimiento en la ciudad. Y digo, hay muchos villenses, pero hay mucha gente también del departamento que tiene que irse a Rosario por ahí. Sí. Y para volver no encuentra ningún estímulo. Digo, quizá también sea un desafío plantar una ciudad que sea atractiva para la gente del departamento, como paso obligado aquí, pero también una oferta para aquellos que se van y puedan volver, ¿no? Sí. Bueno, vos también formás parte de esa propia dinámica que acabas de pronunciar. Sí, yo después de mucho tiempo retorné a la universidad, producto de darme cuenta como Sócrates que si algo sabía era que no sabía nada. Bueno, ahora ya hace 15 años que estoy enroscado entre los
claustros universitarios. No pienso salir de allí porque me parece que es mi lugar. Y lo hago en mi doble función, a veces como estudiante y a veces como docente. Y me parece que ese es un camino muy fuerte al cual hay que apostar. Saber no es lo mismo que ignorar. Y los resultados están cotidianamente a la vista. Se viene una conformación radicalmente distinta del Consejo. Aquellos que fueron oficialismo hasta ahora van a ser oposición, pero también se van a ver diezmados. Digo, va a haber un equilibrio bastante mixto, digo, del Consejo. Es también interesante eso. Sí, yo he alentado expectativas sobre el próximo Consejo. Me parece que es un Consejo con un grupo que es superador. Esto también tiene que ver con mi análisis acerca del Consejo y acerca de la dinámica del Consejo y cuáles son las posibilidades del Consejo. Creo que definitivamente puede llegar a crearse una posibilidad de despegue definitivo del Consejo de Villa Constitución. Para los ciudadanos de Villa, el Consejo ha sido históricamente el furgón de cola del Ejecutivo Municipal, siempre ha sido así. Es más, antes de 1950 ni existía el Consejo, obviamente, porque Villa fue ciudad a partir de ese momento. Recordemos que en otrora el intendente de la ciudad o el presidente comunal lo ponía el gobernador, digamos. Ha habido un correlato hacia una mejor y mayor presencia popular en los ámbitos del poder. Me parece que hay que acelerar eso. En esa dirección la autonomía del Consejo es imprescindible. Me parece que debería de formar parte de una reforma rápida que habría que determinar. Creo que en la provincia se avecina indefectiblemente una reforma de la Constitución. Creo que todas estas cosas tienen que formar parte de algún espacio de preocupación de la comunidad, porque si solamente la preocupación de la comunidad va a seguir estando vinculada a nuestras problemáticas como individuo, lejos vamos a estar de resolver los inconvenientes. Hay que ir en este camino. Creo que vamos a tener un consejo propositivo en la próxima gestión, y creo que entre el próximo Ejecutivo y el Consejo deberían de dirimir esta alternativa real y concreta que se avecina, que es una independencia definitiva del Consejo del Poder Ejecutivo. Sí, pero a la vez también quizá aliente a que Jorge Berti tenga una relación un poco más cercana que la que ha tenido Baquié hasta el momento, ¿no? Porque, digo, la necesidad de concertar ciertas cuestiones en un Consejo tan dividido, quizá necesite otro trato, digamos, de la presidencia del Consejo con el Ejecutivo. Digo, vos sos testigo de tantas ordenanzas quizá interesantes que se han emanado este año, que llegan al Ejecutivo, se guardan en un cajón y si te he visto no me acuerdo, digamos. Sí. ¿No? Quizá también propicie otro tipo de gestión sobre algunas cuestiones que son concertadas y se consideran como importantes. Sí, yo en un momento de la charla te comentaba este tema de lo beneficioso de la experiencia y las dificultades de los experimentados. Y el juego delgado que hay que hacer entre una cosa y otra. Por eso que yo muchas veces tengo más bien una tendencia a tener una actitud, no relegada, pero sí al costado, de más bajo perfil, dejando que las nuevas expresiones florezcan y que se encarnen en la sociedad y que tenga continuidad humana el proceso. En este tema de estar permanentemente referenciándonos hacia atrás, bueno, si uno analiza el gobierno de quien próximamente está dejando la intendencia de Baquié, va a haber una permanente referenciación al gobierno de Malugani. Si algo recomendaría al próximo, siempre soy muy cuidadoso de recomendar cuestiones, pero si algo le diría yo a las próximas gestiones municipales, traten de referenciarse hacia adelante, no siempre hacia atrás, porque si no, estamos permanentemente caminando hacia el pasado en lugar de estar caminando permanentemente hacia el futuro. Sí, o identificándonos desde la negativa, así, yo no soy tal cosa, sería preferible que se identifiquen diciendo yo soy tal cosa, o queremos ser tal cosa, medianamente. Eso es lo que, esa es una verdadera apuesta, porque no hay casualidades de referenciarse hacia atrás, y menos cuando uno tiene el respaldo del conjunto de la población. Es más, suele ser muy dificultoso reconocer las dificultades
en el conjunto de la población, si esa población me están diciendo a mí que yo soy el más lindo, el mejor y el más óptimo. Seguro. Entonces, es como que se produce ahí una cuestión difícil. Pero hay que generar esto, hay que ir hacia adelante. Villa necesita imperiosamente ir hacia adelante. Te agradezco muchísimo la visita, Piru, como siempre. A vos, muy amable. Nosotros continuamos en el próximo bloque, nos queda un rato por delante, así que no se vayan, ya volvemos.